Un antiguo mosaico oculto bajo tierra durante casi 2000 años ha salido a la luz en Israel, revelando algo asombroso. Una de las primeras proclamaciones conocidas de la divinidad de Jesús. Este mensaje desafía no solo las creencias de los escépticos, sino también a aquellos que no reconocen a Cristo como Dios. ¿Qué nos dice este hallazgo sobre los primeros cristianos? ¿Y por qué es tan importante para la fe cristiana actual? Te lo comparto ahora mismo y comenzamos ya. El reciente hallazgo de un mosaico cristiano, fechado alrededor del año 230 después de Cristo, ha sido uno de los descubrimientos más impactantes para la arqueología bíblica moderna. Encontrado en Megido, Israel, este mosaico ofrece una de las primeras pruebas físicas de la creencia en Jesús como Dios. Un concepto que, por supuesto, es central en el cristianismo ortodoxo y que se consolidó a pesar de la persecución y los obstáculos que enfrentaban los primeros creyentes. Este descubrimiento es tan importante que ya ha sido comparado con los rollos del Mar Muerto, otro hallazgo arqueológico de gran relevancia para la historia del cristianismo y el judaísmo. Los rollos del Mar Muerto, también conocidos como los manuscritos de Qumran, fueron descubiertos entre 1946 y 1956 en varias cuevas cerca del Mar Muerto, en lo que ahora es Cisjordania. El hallazgo comenzó cuando un joven pastor beduino, mientras buscaba una de sus cabras, encontró por casualidad varios de estos manuscritos en una cueva. Este descubrimiento inicial condujo a una serie de excavaciones que revelaron un total de 11 cuevas llenas de miles de fragmentos de pergamino. Los textos, que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, incluyen escritos bíblicos, algunos apócrifos y documentos de la comunidad judía de los esenios, quienes se cree que fueron los guardianes de estos rollos. Los rollos del Mar Muerto contienen algunos de los textos bíblicos más antiguos conocidos, con secciones casi completas de los libros de Isaías, Deuteronomio, los Salmos, entre otros. Estos manuscritos no solo han ayudado a confirmar la antigüedad y la precisión de las Sagradas Escrituras, sino que también ofrecen una visión invaluable sobre las creencias, costumbres y prácticas del judaísmo durante el Segundo Templo. Además, aportan detalles sobre la vida en la comunidad de Qumran y sus expectativas mesiánicas, lo que los convierte en un tesoro arqueológico de inmenso valor tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Ahora, este increíble nuevo hallazgo, el mosaico, encontrado en las ruinas de lo que se cree fue uno de los salones de oración cristianos más antiguos jamás descubiertos. En él, una inscripción en griego antiguo, ofrecida por una mujer llamada Akeptos, declara lo siguiente: la devota Akeptos ha ofrecido la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Esta inscripción es notable, no solo por su antigüedad, sino por lo que revela sobre la fe de los cristianos en ese período incipiente. A través de esta inscripción podemos ver cómo los cristianos de aquella época ya proclamaban abiertamente a Jesús como Dios, algo que desafió directamente
el culto al emperador romano y la religión pagana que dominaba en ese tiempo. Para comprender el contexto de este descubrimiento, es importante recordar que el cristianismo en el siglo III aún era una fe emergente y perseguida en el Imperio Romano. Los cristianos no solo debían enfrentar a las creencias religiosas establecidas, sino que también vivían bajo la constante amenaza de la persecución estatal. A pesar de este entorno hostil, este mosaico refleja la profunda devoción de los primeros cristianos, quienes no temían expresar su creencia en Jesús como divino. En la inscripción, el acto de ofrecer una mesa probablemente hace referencia a un altar utilizado para la Santa Cena, el sacramento central en la liturgia cristiana que conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos. Este acto de devoción es una muestra de cómo los cristianos se organizaron en torno a su fe, celebrando ritos que afirmaban su creencia en la divinidad de Jesús. Uno de los aspectos más interesantes de este mosaico en relación con la figura de Akeptos, una mujer que sin dudas jugó un papel clave en la construcción y el establecimiento de este espacio de culto, nos muestra este hecho que se destaca la importancia de las mujeres en la iglesia primitiva, quienes, a pesar de las limitaciones sociales de la época, a menudo desempeñaban funciones significativas en la comunidad cristiana. La inscripción de Akeptos sugiere que las mujeres no solo participaban activamente en la vida espiritual de la iglesia, sino que también eran benefactoras y líderes en el proceso de construir estos espacios de culto. El contexto geográfico y político del hallazgo es igualmente importante. Este mosaico fue descubierto cerca de un campamento romano, lo que nos sugiere que los cristianos en esta región podían haber tenido alguna forma de coexistencia con las autoridades romanas. Y esto a pesar de las conocidas persecuciones que eran comunes en los relatos históricos de la época. Entonces, esto añade una capa de gran complejidad a nuestra comprensión de las relaciones entre romanos y cristianos, indicando así que al menos en algunos lugares había una convivencia más matizada de lo que solemos imaginar. El hecho de que este mosaico haya sido encontrado bajo una prisión israelí y luego trasladado a exhibirse en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., subraya la relevancia histórica y arqueológica de este descubrimiento. La datación del mosaico lo convierte en una de las pruebas más tempranas de la creencia en que Jesús es un ser divino, transformando así no tanto nuestra comprensión como cristianos ortodoxos, sino más bien en aquellos que tienen ciertas dudas en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta declaración hace explícita la divinidad de nuestro Señor, tal como se refleja en este mosaico. Esta prueba confirma una vez más la sólida base teológica que tenían los cristianos incluso en los primeros tiempos. Mientras que algunas formas del cristianismo como el arrianismo, que derivó en el Concilio de Nicea, nos muestra cómo ya existían herejías acerca de la no divinidad de Jesucristo, algo que actualmente se repite. Este mosaico es una prueba más de la fe genuina de los primeros cristianos. Soy Nico de la Fe y quiero ver sus comentarios aquí abajo de esta gran noticia. Que el Señor nos bendiga. Si me dejas el like me ayuda un montón y hasta el próximo video.